Pacientes satisfechos, buena remuneración, reconocimiento y valorización profesional. Es eso que puedes conquistar al dominar la técnica de resina compuesta. Y aquí en nuestro curso gratuito vamos a mostrarte el camino para hacer transformaciones de excelencia, obteniendo así resultados naturales en la sonrisa de tus pacientes y multiplicando tus ganancias. Este no es un curso gratuito cualquiera, como eso que se ven por ahí, sino un curso donde vamos a enseñarte y entregar un contenido práctico sobre la resina compuesta y también tendrás derecho a un certificado, pero solamente para quien te dé todas las clases. Nosotros analizaremos en la práctica diversos casos clínicos, como esos que aparecen en la pantalla aquí, mostrándote paso a paso desde el análisis morfológico hasta el planeamiento de todas las capas, para tener resistencia, durabilidad y estética, para que consigas tener un excelente acabado. Nosotros no economizamos en el contenido de las clases. Nosotros tenemos aquí secuencia teórica y práctica para que tengas seguridad para planear, vender y para ejecutar tus propias restauraciones. Entonces, trate las aulas como una prioridad esta semana. Separa por lo menos una hora para poder ver cada clase con foco lejos de las distracciones. Y anote todo, porque si te garantizamos que si tú aplicas todo, tu carrera va a ser mejor. Yo soy Rafael Zampayo y soy Adriano Correa y juntos somos socios fundadores de la Optical, donde nos tornamos referencia mundial en la estética a través del uso de la resina compuesta. Conseguimos montar un portfolio de excelencia y que hizo que nuestra clínica tenga lista de espera. Los casos que realizamos generan siempre una facturación de entre 10, 15 o 20 mil reales por paciente. Es importante comentar esto porque eso también es posible que tú lo hagas. Y en verdad lo que queremos aquí es que tú entiendas que tus pacientes pueden salir 100% satisfechos y sin cuestionar el precio. La estrategia restauradora por atrás de estos casos es disponibilizada apenas en la formación TS, que es nuestro entrenamiento pago, pero exclusivamente en esta semana de este curso gratis tendrás acceso a todas esas informaciones gratuitamente, actuando como si fueras un auxiliar en nuestros trabajos y absorbiendo toda la experiencia que tenemos en la estética. Nosotros construimos esto a lo largo de nuestra trayectoria. Y lo que nosotros queremos mostrarte aquí es que cualquier dentista es capaz de obtener los mismos resultados, haciendo transformaciones de sonrisa con excelencia, con naturalidad y siendo muy bien pagos por eso. Mucha gente piensa que nosotros solo conseguimos esos resultados porque tenemos una autoridad dentro de la odontología, o porque estamos en un lugar privilegiado, o porque tenemos una estructura de mucha calidad, pero no fue así como comenzamos. Yo, por ejemplo, después que me gradué, atendía en una clínica popular, que es un barrio popular de aquí. Y esa clínica, para que tengas idea, tenía toda una tubulación externa por el consultorio, los materiales de baja calidad. Y en esa clínica yo hacía de todo. Hacía prótesis, limpiezas, hacía radiografía, extracción. Y 90% de mis pacientes venían con un plano de salud. Esos que pagaban 5 reales la consulta, 6 una limpieza, 10 la resina compuesta, 30 reales una extracción, para que tengas una idea. Y aún precisaba hacer una radiografía antes y después para comprobar que yo había sacado un diente. Y esa no era la odontología que yo soñaba. Y por eso en esa época estaba muy desanimado. Yo quería ser bien remunerado. Pero yo siempre quiero hacer una odontología ética, que valorizase al paciente y ser valorizado también por entregar una transformación que de hecho transforma la vida del paciente. Yo veía otros dentistas que ganaban mucho más y eso me frustraba porque percibía que estaba en el camino errado. Y yo percibo que muchos profesionales hoy están con un sentimiento parecido al que yo tuve en esa época. En nuestro último curso gratis hicimos una pesquisa y preguntamos cómo se estaban sintiendo con la realidad de odontología de los alumnos. Y mira lo que dijeron. Cuestionaban porque había colegas ganando más y teniendo más pacientes. Ahora yo sé que soy capaz y también puedo conseguirlos, apenas el comienzo. Después de 17 años de formado, no había un resultado expresivo. Pensé hasta cambiar de profesión. Tal vez tengas el mismo sentimiento hoy, sintiendo que podrías ganar mucho más y ser mucho más valorizado, impactando así en la vida de tus pacientes. Es por eso que nosotros disponibilizamos todo este contenido gratuito. Yo estoy muy orgulloso de ser parte de la trayectoria de estas dentistas, que al aplicar lo que enseñaron, facturaron 50.000 y 15.000 en apenas 10 días. Y aquí en el curso te vamos a pasar el camino para que tú puedas hacerlo. Es interesante esto que dijo Rafael ahora, porque independiente del sentido, es posible destacarse. Nosotros teníamos caminos diferentes en la época que yo estaba en la facultad. No era el mejor técnicamente, pero siempre me aproximé mucho a los profesores. Siempre dabas mentorías, siempre fui monitor.
y también conocía a todos los grupos. Entonces me conocían desde el primero al 10.º periodo de la facultad. Yo ya tuve una visión muy clara de lo que yo quería hacer, del tipo de paciente que yo quería tener. Yo no quería entrar en ese mercado de clínicas populares. Después que me gradué, comencé atendiendo en una clínica popular para adquirir naturalmente experiencia, pero fue un periodo corto, justamente porque era el tiempo necesario para que gane habilidades y yo ya tenía un camino muy fácil y abrí mi propia química. Entonces, aprovechando la base y el potencial de los clientes que había obtenido, pude tener mi consultorio alquilando para después comprar el propio. Nosotros contamos nuestra historia aquí, pero es importante que tú entiendas que nosotros estamos hablando de esto para que comprendas que son esos pilares lo que hacen la diferencia. Yo no era el mejor técnicamente, pero tuve estudios en la parte de comunicación y ventas. Entonces eso me trajo facilidad para poder construir mi base y aumentar la conversión de mis tratamientos. Entonces, al mismo tiempo que yo tenía inseguridad en la parte de técnica, no estaba preparado 100% y ni tenía satisfacción con mis resultados y comencé a hacer entrenamientos. Y fue justamente en uno de esos entrenamientos que nos conocimos. Un curso de resina compuesta aquí en nuestra ciudad, en Salvador. Y yo en esa época tenía mi propio consultorio. Estaba luchando para conseguir tener pacientes. Porque como en la clínica anterior atendía solamente pacientes populares, en este nuevo consultorio mi agenda estaba casi vacía. Para que tengas una idea, tenía solamente 2 pacientes por semana. Después descubrimos que nuestros consultorios estaban uno atravesando la calle. Entonces, como habíamos terminado de hacer ese curso, combinamos ayudarnos en el momento de los pacientes. En la clínica de Adriano, él venía a la mía, yo iba a la de él y atendíamos a algunos pacientes juntos. Y con eso percibimos que podíamos agregarnos, complementarnos uno con el otro. Yo era bueno técnicamente, pero no en ventas. Él ya tenía más práctica en ventas y en comunicación. Oportunidades a veces ocultas en la sonrisa de nuestros pacientes que yo no veía. Y yo sabía que necesitaba comunicarle eso al paciente para poder aumentar la conversión. Fue cuando nos juntamos y nuestros resultados crecieron exponencialmente. Él contribuyó mucho con la parte técnica y yo con la parte de visión de negocio, comunicación y ventas. Cuando comenzamos a trabajar juntos y a unir esas habilidades, percibimos que tuvimos un gran salto y un impacto mayor en la sonrisa de nuestros pacientes. Estos casos se realizaron con gran excelencia, trajeron nuevos pacientes y consecuentemente aumentó mucho nuestra autoridad en el mercado y también nuestra facturación. Y sabe lo que percibimos, que fue el principal que nos llamó la atención y que óptica sea la diferencia que hoy hace en día, es la resina compuesta. La mayoría de pacientes venían por alguna transformación de sonrisa y los hicimos con resina compuesta. Toda resina compuesta es enseñada en la universidad, pero algo como para curar y no para aprovechar el máximo potencial. Cuando trabajaba en esa clínica popular, por ejemplo, no era ese dentista que nosotros podemos llamar de doctor hace todo. Yo hacía esto, hacía lo otro, hasta hacía restauraciones en resina, pero apenas cuando el paciente tenía algún reclamo específico. Y a partir del momento que me junté con Adriano y nos juntamos en la resina compuesta, ahora sí, para hacer transformaciones en las sonrisas, comenzamos a ser mucho más valorizados, a ser también mucho mejor pagos. Si estás aquí, yo sé que tú quieres mejorar técnicamente, pero precisas entender que no es solo la técnica, es hacer resina como la principal área de actuación, o por lo menos una de las principales. No significa que no vas a hacer otros procedimientos. Nosotros mismos aún hacemos otros. Yo hago prótesis, pero la base principal que tenemos es la resina compuesta y la transformación de sonrisa, porque eso permite que podemos captar pacientes a través de la divulgación y llamando la atención con nuestros resultados. Entienda, para tener éxito en cualquier profesión tienes 2 caminos, o un gran volumen de pacientes o la calidad. Puedes elegir los 2 caminos, pero de hecho, cuando escoges el camino del volumen, en una clínica popular, consecuentemente te va a traer una menor percepción de valor en tus pacientes. Eso va a hacer que tengas que disputar los precios con el mercado. Entonces, atender una gran cantidad de pacientes trabajando muchas horas por día hará que tal vez las cuentas no queden como tú quieres. Entonces es importante entender que cuando eliges el camino de calidad, o sea, atender menos pero con más valor, es más fácil tornarse referencia en el área.
No solo que trabajes menos, sino que puedas hacer la mejor odontología y valorizando más tu trabajo. Y nosotros percibimos al final de las cuentas que la mejor área es la resina compuesta. Eso por 4 motivos. Primero, la resina compuesta tiene un máximo potencial de transformación de sonrisa y autoestima del paciente. La resina compuesta permite hacer agregados estratégicos, obteniendo así resultados naturales, conservadores e individualizados para cada paciente. Porque cada sonrisa es única y eso es lo que nosotros tenemos que valorizar. Nosotros defendemos mucho la naturalidad, porque para nosotros es imposible aceptar ese estándar exagerado que viene siendo popular en las redes sociales. Ve estas imágenes y comenta aquí abajo qué te parecen estos tipos de sonrisas. Sonrisas excesivamente blancas, cuadrangulares, dientes con gran volumen, artificiales. Sí, ya viste la sonrisa de los famosos. ¿Sabes de lo que estoy hablando? Exclusivo, dicen. Dicen que yo me parezco con uno de los famosos, pero mi sonrisa no. Pero fuera de broma, lo importante es que entendamos aquí que nosotros no queremos ir por ese camino. Nosotros lo que queremos hacer son sonrisas naturales, sonrisas que transforman la vida de las personas por un camino diferente, buscando el conservadurismo, la naturalidad y la ética. Y de hecho, la transformación de sonrisas. Entonces es importante que pasemos esta percepción para ustedes porque es nuestra filosofía. Y esta filosofía traerá grandes resultados para tu jornada. Estas sonrisas que están apareciendo aquí en la pantalla, imagine cómo se siente cada persona después de ver por primera vez esta transformación. No solo son cuestiones de resultados puntuales, sino es una percepción de valor mucho más grande para cada paciente. Porque valorizarlo a lo que el paciente ya tiene naturalmente y no quedando en una sonrisa estándar. No sé si ya has percibido, estos casos que fueron realizados no los hicimos nosotros, pero sí por nuestros alumnos, que también ya participaron de un curso gratis como estás tú. Esta es la prueba viva que cualquier dentista puede alcanzar la excelencia en la resina compuesta. La resina compuesta es el mejor camino dentro de la odontología. Es justamente por tener un mayor potencial de transformación, o sea, él ve mucho más valor y no apenas precio. Te tornas una referencia pudiendo entregar transformaciones únicas. Los pacientes tienen mucho menos discusión en el precio porque ellos desean tu resultado. Y eso es importante porque pocas personas dominan la resina compuesta para realizar transformaciones de sonrisas. Eso te permitirá siempre cobrar más caro y tener una mayor diferencia en el mercado. Vean este caso, por ejemplo, nuestra alumna. Ella consiguió vender su primer caso y el único tratamiento que hizo en un valor de aquí de 5.900 reales. O sea, siendo mismo el primer caso que hizo, ella consiguió ese resultado. Gabriela es otro ejemplo, que mandó otro mensaje para nosotros. Hicimos con nuestros alumnos para que puedan facturar mucho. En este periodo habíamos facturado por 14.000 reales. Y ya teníamos 2 pacientes agendados en valores de 6.000 y 10.000. Imagine tú haciendo eso, pudiendo hacer de 5, 10, 14.000 reales por pacientes. Esos son los 2 motivos. El tercero es la alta atractividad de la sonrisa. El impacto visual hace despertar el lado emocional de las personas y ellas sienten deseo por hacer una transformación en la sonrisa también. Mira Pamela, ella nos mandó esta foto de un caso clínico que ejecutó con resina compuesta y perciba cómo ella consiguió corregir la curva de la sonrisa y lo dejó más armónica, manteniendo naturalidad y la individualidad. Cuando nos mandó ese resultado, todos quedaron impresionados. Qué lindo, qué bueno. Pero lo que sorprendió fue lo que ella dijo. Todos nosotros podemos. Yo comencé a hacer dientes ahora, es mi tercer caso. Tenemos que perder el miedo y practicar. Llamar a los conocidos hasta adquirir confianza y comenzar a hacerlos más rápido. Atendiendo en la Policlínica Medical, soy teniente dentista del ejército, solo que ahí trabajo solo en prótesis fija. Y con los casos que yo hice ya todos quieren hacerse los dientes conmigo. Y el cuarto y más importante es el hecho de tener por lo menos 90% de los pacientes se puede mejorar la sonrisa. Y de hecho, utilizando la resina como material conservador, presentando un planeamiento de forma atractiva, lo que no va a faltar es pacientes. Por más que el paciente no venga hasta ti, el 90% de las veces existe una gran oportunidad de hacer esos agregados estratégicos y hacer una transformación completa de la sonrisa, aumentando así la facturación y tu valoración y principalmente haciendo que entiendas que como dentista conseguirás resultados increíbles para atraer nuevos pacientes. Muchas veces un simple blanqueamiento generará algo
de gran impacto en la percepción propia del paciente. Es importante entender eso porque la satisfacción del paciente te va a elevar y te va a traer más pacientes. La próxima vez que tengas un paciente, recuérdate de nosotros. ¿Existe alguna oportunidad oculta aquí que yo no estaba viendo, que ahora veo? ¿Yo podría agregar resina y dejar la sonrisa mejor? Cuando tengas esa mirada atenta, aumentas la rentabilidad y principalmente el impacto de transformación. Entonces yo quiero que anotes ahora, con papel y lápiz y escriba grande. Yo preciso desarrollar la habilidad de indicar agregados estratégicos. Voy a repetir. Anota esto que es importante. Yo preciso desarrollar la habilidad de indicar agregados estratégicos en residuos. Tal vez hoy no consigues ver esas oportunidades ocultas y tal vez no te sientas seguro para indicarlas, pero justamente eso es lo que vamos a enseñarte aquí en nuestro curso gratuito. Ampliar la mirada para aprovechar el máximo potencial de todos los presentes que tienes. Nosotros hicimos toda esta contextualización para mostrarte el verdadero potencial de resina compuesta, para mostrar también que cualquiera puede alcanzar la excelencia y el reconocimiento. No es solo mejorar técnicamente, sino entender el camino más fácil si quieres tener satisfacción en tus pacientes y más remuneración en tu trabajo. Ahora vamos a entrar en la parte práctica y enseñarte cómo planear y vender transformaciones de sonrisa, mostrando con ejemplos reales casos clínicos que ya realizamos, mostrándote cuáles son los principales errores a la hora de planear y cómo puedes tener seguridad a la hora de presentar una propuesta a tu paciente y posteriormente ejecutar esas transformaciones con más previsibilidad, seguridad y confianza. Pero antes precisamos repasar algunas cosas importantes del curso. El curso gratuito tiene 4 clases oficiales y la primera es donde te vamos a mostrar cómo planear y vender transformaciones. En la clase número 2, que será liberada el miércoles, te vamos a pasar el checklist estético para tener seguridad en la ejecución de tus transformaciones en resina compuesta. Y también cómo elegir resinas y comprender la morfología. En la clase número 3, que será liberada el jueves, te vamos a mostrar en la práctica todo el paso a paso de una transformación de sonrisa para que alcances excelencia y reconocimiento dentro de la profesión. Y te vamos a mostrar todas las etapas de la construcción de cada capa hasta el final del acabado y pulido. Es una atención completa con exactamente todo lo que precisamos para llegar a ese resultado. Una rehabilitación estética que aquí en Optical cuesta en media 20.000 reales. Y nosotros podemos cobrar eso justamente porque nos tornamos referencia en estética, nos tornamos referencia en naturalidad. Nosotros podemos tornarnos diferentes frente al mercado. Para poder entrenar y alcanzar aún más excelencia, precisas de un recurso llamado repertorio. Anota. Para tener seguridad en la resina compuesta es preciso adquirir repertorio. Repertorio es el conocimiento que tú vas a acumular por medio de tus experiencias vividas y las que has visto. El repertorio te permitirá que te tornes excelente en alguna cosa. Y a mí me gusta una analogía que dice, una persona inteligente aprende con sus propios errores, pero una persona sabia aprende con los errores de los otros. Y es por eso que la forma más rápida de adquirir repertorio, sin tener que hacer muchos casos o frustrarte junto a tus pacientes, es acompañando procedimientos que ya fueron ejecutados por personas con experiencia. Tú ganas experiencias antes mismo de comenzar a atender. Ese es el camino no solo para excelencia, sino también para tener seguridad y una atención sin riesgo y con previsibilidad. Y es por eso que durante el curso gratuito te vamos a mostrar varios casos clínicos en la práctica para que aumentes tu seguridad. Y para avanzar aún más en el repertorio, no te olvides de programarte para el domingo a las 8 horas de la noche, pues nosotros estaremos juntos en una live dentro de YouTube para analizar 2 casos clínicos. La presencia en esa live es obligatoria para que tú puedas emitir tu certificado. Nosotros vamos a debatir sobre esos análisis y te entregaremos aún más repertorio para que adquieras seguridad y para que ejecutes tus propios casos. Y al final de la live vamos a liberar el test de aprendizaje para que puedas emitir tu certificado de conclusión del curso con 4 horas de clase. Generaremos el certificado para todos los alumnos que han visto todas las clases. Y el domingo le pondremos una nota. Vale reforzar que para tener derecho a eso tiene que estar en todas las clases, inclusive la live del domingo. El mejor beneficio es entregarte el conocimiento para que seas un profesional mucho mejor pago en la odontología. Pero el certificado será la frutilla del postre para cerrar la semana con lo mejor de la experiencia. Entra en este curso gratuito. Nosotros estamos compartiendo todas las informaciones útiles en el grupo de WhatsApp. También vamos a entregar todas las apostillas
así como los materiales de apoyo. Entonces, si aún no estás en el grupo, hay un link aquí abajo para poder inscribirte. Bien, vamos a la parte práctica de la primera clase. Una transformación de sonrisa de excelencia comienza del planeamiento. Y todo el éxito depende de un excelente planeamiento. Pero no tienes que hacerlo en tu cabeza. Tú tienes que hacer que tu paciente visualice el resultado que has planeado. Entonces vamos a mostrarte ahora 3 errores clásicos que no puedes cometer si quieres alcanzar un alto nivel utilizando la resina compuesta. El primer error es el planeamiento incompleto. Nosotros precisamos respetar el reclamo del paciente, pero no nos podemos limitar a eso. Yo no estoy hablando de tratar lo que no precisa ser tratado. Estamos hablando sobre planeamiento que va más allá de restauraciones puntuales, pero para eso precisamos ver una sonrisa transformada. No hacer apenas lo que la mayoría haría, sino ir más allá para transformar la sonrisa de manera impactante, natural y que permita divulgar nuestro trabajo. Vamos a analizar aquí la sonrisa de Jennifer. La mayoría de los dentistas haría solo una restauración puntual del diente 11 o tal vez indicaría 2 facetas. Lo importante es que estés atento a los detalles de la morfología que van a hacer la diferencia, como por ejemplo la diferencia de ancho de los laterales, la posición más palatinizada del diente 23, el largo y el volumen de los 2 centrales, la falta de definición de la arista, de la distoicisal. Puntos simples que pueden generar un impacto visual en la sonrisa de esta paciente. Observa esta comparación. Este es el típico caso que los dentistas comunes harían la intervención solo en 1 o 2 dientes. Pero cuando analizas con criterio, verificas los cambios propuestos de esa morfología. Así acabas indicando al paciente una mayor cantidad de intervenciones, aumentando así el potencial de transformación y consecuentemente las ganancias financieras. En este momento, los dentistas quedan con recelo de indicar o miedo de ofender al paciente y no pasar esa percepción y forzar una venta. Pero no es solamente indicar cuando no es necesario, sino cuando existe una indicación que potencializará la sonrisa de los pacientes. Mira lo que nuestro alumno habló después que entendió de lo que estábamos hablando. Él no ofrecía tratamientos estéticos por miedo de ofrecerlos o por miedo de buscar algo que el paciente no quería. Los pacientes han recibido muy bien la propuesta y la tasa de conversión aumentó cuando el abordaje era satisfactorio. En apenas de 10 días, con 10 pacientes, gané más de 15.000 reales. Un retorno financiero muy importante en mi consultorio. ¿Ven el cambio? ¿Cómo cambió todo? No solo el resultado financiero, sino también el nivel de satisfacción de los pacientes. Otro caso aquí. La paciente se quejaba de las restauraciones antiguas, en los centrales y laterales, que se fracturaban todo el tiempo. Entonces, eligiendo resinas compatibles para cada capa, no se hubieran fracturado. Cuando analicé ese caso, percibí la ausencia de las guías caninas y había que agregar estratégicamente los bordes para que esa restauración no tuviera fracturas precoces. Yo se lo dije claramente para que entendiera lo importante de esto. Es una cuestión de comunicación. Esa paciente no quería trabajar con los caninos. Y yo le dije, pero si tú no trabajas con los caninos, vas a tener una fractura por la ausencia de función de esos dientes. Y eso es conocido como guías candidas. Si nosotros no incluimos los caninos, las restauraciones anteriores se romperán en poco tiempo y tendrás que hacerlos de nuevo. Si no quieres incluir los caninos, yo prefiero no atenderte, porque sé que tus restauraciones se van a rotar. Entonces tienes que poner la balanza. Si prefieres hacerlo con los caninos o sin los caninos y tener que hacerlo de nuevo y pagar de nuevo, o incluirlos en el planeamiento y ahora tener seguridad que tus restauraciones durarán mucho más tiempo. ¿Qué prefieres? Entiende, lo que yo hice aquí fue posicionarme, avisando al paciente de que el tratamiento iba a terminar mal. Cuando yo le digo eso,
él está acostumbrado a rehacer justamente por esas fracturas. Entonces es muy importante que tú entiendas que muchas veces no es una cuestión de resistencia, sino una cuestión de análisis y planeamiento de toda la parte. Y eso que él dijo entra en el segundo error, que es exactamente no presentar un planeamiento de forma atractiva. Recuerda que comenté que por lo menos 90% de los casos que pasan en un consultorio tienen indicación para hacer unos agregados en resina. Cuando ya tengas esa mirada, percibirás muchas oportunidades ocultas para convertir pacientes que de hecho tienen un reclamo, pero que puedas incluirle más dientes en la restauración. Pero ¿cómo presentas eso de forma atractiva y que tu paciente no tenga objeción? Primer paso es la comunicación y del buen posicionamiento que él simplificó aquí. Y lo segundo es hacer la transformación para que él entienda de forma palpable cómo va a quedar. Los recursos que usamos aquí es el Macap digital. En la primera consulta, antes de hablar de precio, nosotros le mostramos la previsión. ¿Y por qué hacemos eso? Porque el Macap digital nos permite mostrar de manera realista y atractiva en menos de 5 minutos cómo será el resultado. ¿Para qué? Para que el paciente lo desee o crearle deseo, diciendo que él diga sí, quiero ese tratamiento. Entonces anota eso. El paciente precisa ver el resultado antes de comerciar el tratamiento. Es importante entender que la venta se realiza solo cuando le tocas el dolor o el deseo. Y nosotros utilizamos esta técnica de Macap digital justamente para eso. Con esto conseguimos aumentar 80% de nuestras ventas. Eso es porque el paciente consigue de hecho la transformación que le estamos proponiendo. Eso de manera visual. Y no precisa imaginar sin saber cómo va a quedar. Mira este caso. Es un caso en que los dentistas probablemente harían la restauración de los centrales, pero perciba que hay otros dientes envueltos en estos y que hay posibilidad que a través de la visualización de checklist estético conseguir un gran resultado. Y es importante que tengas atención a estos pequeños detalles. La mayoría de los dentistas no tienen los argumentos para despertar deseo. Ahora imagina, si en la primera consulta yo hago un Macap digital y le muestro al paciente el planeamiento de esta manera. Como ejemplo, este paciente, Mateos, esta es tu sonrisa hoy. Yo veo que puede quedar mucho más bonito. Nosotros podemos hacerlo quedar de esta manera aquí. O sea, a través de esto, yo despierto el deseo de mi paciente y aún puedo dejar bien claro, mostrando la diferencia lado a lado, antes y después, para que él aún sienta más deseo. De esta manera es mucho más difícil que el paciente cuestione el precio o que no lo quiera hacer. Este es el poder del Macap digital. Para que tengas una noción de esto, deja mostrarte lo que algunos alumnos consiguieron al utilizar esta herramienta. Esta alumna comentó que consiguió aumentar el valor del tratamiento en 2.600 reales solamente usando el Macap digital. Presentando esto, le pudo ofrecer una transformación total y subió para 10.500. Este otro comentó que después de utilizarlo consiguió cobrar un valor justo por sus tratamientos y los pacientes ya no le piden descuentos. Este otro dentista comentó que ahora tiene una seguridad más grande para vender y ahora esos pacientes quedan más impactados con la simulación y acaban comprando. Lo gracioso es que antes de conocer el Macap digital gastaría dinero para hacer un encerado, un Macap analógico, y aún corriendo el riesgo que el paciente no acepte. Eso es lo bueno del Macap digital, poder aumentar el valor de tus tratamientos y tu facturación y sentir seguridad a la hora de presentar los presupuestos y aún economizar dinero porque no precisas pagarle un laboratorio sin saber si el paciente va a aceptar o no. Nosotros ya entendimos entonces que el planeamiento incompleto y no saber presentar son los dos primeros errores que no puedes cometer. Y la tercera cosa, e importante también, los dentistas suelen errar en la resina que usan. Muchos se sienten perdidos en qué resina escoger. Entonces, muchas veces comprando kits completos y la mayoría de las veces no saben utilizar las resinas de manera apropiada. Como también otras veces pasan fracturas. La mayoría de los dentistas la verdad que no saben
Y un diente con resina compuesta tiene la necesidad de ser estratificado para resistencia y estética. Y a partir de ahora es importante que tengas claro eso. La estratificación dará resistencia y durabilidad. O sea, reconstruir un diente por capas. Nosotros no estamos apenas de estética, sino de tener un diente con una resina que tenga resistencia, que no se rompa fácil y que no se manche precozmente y que mantenga de hecho las características a largo plazo. Entonces, resumiendo, es muy importante conocer los distintos sistemas de resina del mercado sin influencia del marketing para que puedas comprar lo mínimo posible necesario para ejecutar grandes casos y que entiendas que la estratificación no es algo apenas estético. Estate atento porque en los próximos días hablaremos mucho sobre eso detalladamente para que tengas más seguridad con la resina compuesta. En la clase 2 vamos a mostrarte cómo elegir la resina compuesta ideal para cada situación y para cada capa, acertando el color y obteniendo naturalidad, resistencia y durabilidad. Y cómo quede ese resultado el mayor tiempo posible. Entonces no deja de ver la clase de mañana. Y con eso conseguimos entender el cuarto principal error, que es justamente la morfología. Muchos dentistas tienen dificultad en esto. Nosotros odiamos esos dientes estándar porque no siguen una morfología natural del paciente. Todos quedan con los dientes iguales. Observa este caso. Perciba cómo es posible obtener naturalidad con pequeños agregados de resina. Note que el paciente precisaba resina en algunas regiones sin esa necesidad de revestir el diente por completo. Nosotros llamamos esto de odontología de verdad y en la clase 2 vamos a presentarte las 4 claves de la morfología para que también consigas reproducir las características ideales de la sonrisa para cada paciente, para que tengas más naturalidad y más conservadurismo. La morfología es un excelente ejemplo. ¿Cómo es importante estudiar varios casos? Entonces anota, no existe excelencia sin repertencia. Y no puedes diferenciarte sin hacer bien esto. Es imposible tener seguridad en una atención si todos los pacientes te generan esa sensación de primera vez, donde sin total claridad sabes qué hacer. Entonces, siempre que recibas un paciente y dudes en el planeamiento, precisas tener un repertorio por atrás para que te dé seguridad a través del repertorio de otros dentistas, para que consigas ejecutar y saber exactamente qué hacer. De hecho, el miedo y la inseguridad pueden ser combatidas con conocimiento y repertorio. Para eso vamos a ver ahora un planeamiento en la práctica y entender por qué una transformación de sonrisa tiene tanto valor agregado al punto de ser totalmente natural y tener ganancia todos los días en tus atenciones. Es muy importante que cada vez que el paciente llega a tu consultorio tienes que tener todas las informaciones posibles para saber indicar los mejores procedimientos para que el paciente tenga un impacto visual cuando ve el resultado. Así como ese impacto visual también va a ser principal para poder hacer publicidades e indicar tu trabajo. Hay que tener un checklist estético, hay que tener en mente el poder de transformación que puede generar en la vida de ese paciente. Y eso lo tiene que aprender. O sea, al analizar una foto inicial que presenta restauraciones en resina compuesta que se encuentran insatisfactorias, presencia de dientes oscurecidos, una coloración de esos dientes que no está tan fiel a la práctica ideal. Entonces precisamos analizar una fotografía como esa para saber qué procedimientos puedo hacer. Será necesario indicar dentística, periodontía, endodontía, para que consigamos tener un tratamiento final adecuado, con integridad, con conservadurismo y al mismo tiempo algo que sea lucrativo para nosotros. Entonces ella llegó a nuestra clínica quejándose de esas restauraciones que se manchaban mucho, que se rompían. Nosotros hicimos un planeamiento inicial sacando las fotografías iniciales, donde conseguimos ver una vista social con el rostro y la dinámica con el rostro, conjuntamente a la parte más estética, a la parte más próxima. ¿Qué analizamos aquí? Analizamos, la paciente tiene dientes que están normales, ya visualizamos eso, pero los 4 incisivos superiores se presentan con la línea más diagonal, con una morfología que no es tan compatible, se presentan con posiciones que no son las ideales, lo que van a necesitar de una intervención restauradora. Muy importante aquí, en un caso como este, podría ser indicado resina cuanto cerámica, teniendo en vista el tema
Pero siempre importante hablar que a partir del momento que la paciencia precisa pequeños agregados, como aquí en los dientes posteriores, la resina compuesta será el mejor material si lo comparo con la cerámica. Y nosotros tenemos la preferencia de no mezclar materiales para que no tengamos diferentes resultados con brillos diferentes, pulidos diferentes. Y como entendimos que ese caso tenía gran estructura dentaria, es un punto de argumento para tratar con la paciente que seguramente tenía la autoestima baja y es un punto para comunicar. En una situación como esta es muy importante en el planeamiento tener noción del potencial técnico y también el potencial de argumentos que puedes darle al cliente para que acepte. Nosotros podemos claramente visualizar que Elia tiene una cuestión con la autoestima. Seguramente no le gusta su sonrisa. Y nosotros precisamos saber usar eso a nuestro favor. Por ejemplo, si la paciente se queja con relación al color y haces un análisis del blanco de los ojos con los dientes, es más fácil para que el paciente lo entienda. Se torna un argumento muy fuerte para ofrecer un clareamiento. Así como si ese paciente tiene un nivel en la gengiva, cuando lo comparo y centrales con laterales, ofreces al paciente una gengivectomía para tener una simetría en esos dientes, un aspecto de continuidad con relación del largo y el ancho ideal. Y es bueno hablar sobre esto porque muchas veces vemos colegas dentistas que dejan de indicar correctamente la cuestión de la estética roja. Y muchas veces la estética roja tiene dos puntos. Uno, la estética, pero muchas veces para adecuar la mejor morfología para ese paciente, incluyendo eso en el perfil de emergencia, precisas una gengivectomía para tener un perfil de emergencia correcto para que no tengas sobrecontornos, excesos en la región. Y esos excesos van a traer fallas en la restauración. Si no determinas la morfología, vamos a hablar esto en la clase 2, la determinación de las 4 llaves, borde incisal, las aristas, los planos vestibulares, si no estamos atentos a eso, seguramente dejaremos una morfología incorrecta. Entonces, a partir del momento que realizamos las fotografías, le pedimos unos exámenes complementarios, entre ellos radiografías periapicales. Nosotros vimos que en el diente 22 tenía una lesión, siendo necesario una reintervención en ese tratamiento volcado justamente a complantar todo. Esto es una práctica dentro de óptico. ¿Cuál es el procedimiento quirúrgico? La solicitación de un examen llamada tomografía computada. Es una tomografía que se hace con un separador para individualizar el margen de la encía, para ver la junción de cemento escal, la cresta ósea, el espesor de nuestra encía, o sea, para ver la calidad del tejido. ¿Para qué? Para que podamos indicar la técnica quirúrgica ideal. Una vez que vimos un tratamiento de endodoncia, nosotros le indicamos a un endodontista, él lo arregló y ya volvió. Entonces, muy importante es justamente evaluar el conjunto. Y es un conjunto que pide un procedimiento quirúrgico. Y no sirve solo querer tratar una especialidad. Nosotros tenemos que tener una mirada atenta, no solo para ver las oportunidades y saber indicar esos procedimientos que serán ejecutados por un miembro del equipo o por ti, o hasta encaminarlo a otro profesional de confianza. ¿Para qué? Para tener más lucro y para también tener la máxima transformación de la sonrisa. Yo creo que ese es el punto en cuestión. Entender que si nosotros hacemos el tratamiento de esta paciente sin una gengivectomía, sería un caso que corregiríamos color, formato, pero nunca hubiéramos entregado la condición ideal que ella precisa. Nunca sería una transformación impactante, a punto de que ella misma salga impactada, emocionada y contenta, y que sea una potencial indicadora de nuestro trabajo. Hice aquí algunas marcas para que noten cuánto sería importante la gengivectomía. A partir del momento que estamos atentos a esos detalles y sobre todo definimos la técnica quirúrgica para ese problema,
que es una técnica que precisamos dejar una distancia biológica de 3 milímetros siendo necesario. La intervención quirúrgica para reducir el tejido óseo con el objetivo de restablecer esa nueva distancia. ¿Y por qué digo esto? Porque si tú haces una intervención quirúrgica sin retirar el tejido óseo, esa encía vuelve a crecer y vuelve a estar como estaba antes. Entonces es muy importante tener una noción cuanto a la técnica quirúrgica con el objetivo de transformación. Y un punto importante aquí que tal vez sea la duda de varios que están aquí. Siempre cuando tenemos gengivectomía, nosotros vamos al procedimiento fundamental que es el procedimiento Kleller. Porque nosotros decimos que no todos los casos son facetas. Nosotros nos preocupamos mucho en restablecer el color ideal para en secuencia hacer las intervenciones restauradoras. Pero para eso no vas a comenzar con esto, porque la encía está sensible, está recién operada. Tendrás que hacer eso a partir del momento que el paciente retornó, a partir del momento que le sacaste los puntos y que él está apto con la encía acomodada para hacer el blanqueamiento. Aquí en Optical nosotros damos prioridad al blanqueamiento casero, utilizando un gel de baja concentración con el objetivo de que el diente tenga más contacto y más estabilidad. Vamos a ese blanqueamiento durante 21 días, haciendo que el paciente mejore mucho el color. Punto importante. ¿Qué dientes nosotros tenemos que utilizar para acertar el color? ¿Cuál sería el ideal? Ese es un punto importante, porque siempre que nosotros vemos una sonrisa, yo tengo que elegir un diente de referencia. Ese diente puede ser por el tamaño, la posición, para que el conjunto, o sea, la nueva morfología de los dientes, tengamos un estándar. Y en el caso aquí, tenemos el diente 23 como referencia. Entonces, miremos cómo él tiene esas grandes ventajas de posicionamiento de color para que tomemos como referencia. El 23 puede ser referencia del volumen. El 13, el del largo, y los otros, los 4 incisivos superiores, se basearían en esos dientes para ser reconstruidos utilizando la resina. Es un gran desafío conseguir establecer la morfología, pero para eso existe un paso fundamental que los dentistas no le suelen dar mucha importancia, que es el planeamiento, o sea, el encerado. Y aquí usamos el encerado con el objetivo de tener referencia, no solo la referencia de volumen vestibular y el largo, sino la morfología ideal para cada tratamiento. Observen este video, observen la morfología que vamos a adoptar para este paciente. La línea media más diagonal, el largo no está tan equilibrado. A partir del momento que hacemos las fotos dentro del soft asociada con el escáner integral del modelo superior y el modelo inferior del paciente, conseguimos establecer la mejor forma anatómica para esos dientes. Conseguimos establecer la morfología ideal para la paciente. Y el punto aquí es, el canino tiene poco agregado. Los incisivos centrales también no tienen mucho agregado. Y los laterales pequeños. No siempre necesitamos revestir el diente por completo para tener un impacto de transformación. Y otro punto importante, observen cómo el camino va a necesitar de agregados. Y por increíble que parezca, nosotros podemos cobrar el mismo valor por todos los dientes si pasamos a ver la transformación. Nosotros tenemos esa transformación en nuestra cabeza, imprimimos un modelo 3D y a partir de eso hacemos todas nuestras restauraciones con seguridad y con previsibilidad. Una vez que ya hicimos todo el planeamiento previo, y así se posibilitó un impacto de transformación. Y es exactamente entendiendo eso que nosotros seguimos una línea constructiva en donde el planeamiento cambiará el juego. Porque el hecho de hacer esto va a traer los argumentos necesarios para poder explicar todo el planeamiento. O sea, en esta situación, si nosotros no hubiéramos elegido el primero para una buena comunicación con el laboratorio, tal vez no tendría el resultado final adecuado. Todo eso que me genera argumentos para hacer una buena venta, porque yo puedo comentarle que tiene la sonrisa invertida, que es una señal de edad, tocándole también el dolor, una persona joven que yo le digo que tiene una característica de una sonrisa vieja.
Entonces esto hay que quedar bien claro, que el planeamiento cambia todo y torna la morfología como en la base, dando posibilidad de ganar mucho sin tener que hacer muchas cosas y la mayoría de las personas facetan todo y pierden naturalidad. Y este es el punto que nos da el planeamiento, nos da saber qué hacer antes de tocar al paciente. Y nosotros vamos a ver en breve toda la transformación de esta sonrisa en detalles para que aprendas capa por capa, desde la selección de color hasta el acabado de pulido, teniendo la resistencia, la opacidad ideal. Y es exactamente así que precisas comenzar aquí. Si quieres tener excelencia técnica, si quieres ganar más, el buen planeamiento es fundamental. Y es muy interesante cómo cambiamos la manera de mirar a partir del momento que ven cómo nosotros hacemos el planeamiento. Hay dentistas que trabajan hasta 20 horas por día intentando compensar el proceso. Cuanto más trabajo, más gano. Y no buscando las herramientas correctas que harán que salga de ese ciclo que muchas veces lo traba. Exactamente eso. La solución para ganar más no es trabajar más, es elegir un tipo de atención que pague más y justifique. Escoger una técnica que tenga alta demanda de pacientes que están dispuestos a pagar bien, que les entreguen un resultado de excelencia. Nosotros somos un ejemplo de eso. Después que entendimos el poder de la resina compuesta, cambiamos nuestras posiciones para esta área de actuación. Pero para no quedar alejado de la realidad, mira el relato de esta alumna. Me chamo Itala Rocha, sou especialista em prótese e implante. Eu sempre fui apaixonada pela odontologia, mas eu sempre sentia que faltava algo em relação à técnica, que eu poderia melhorar, como também o meu posicionamento frente aos meus pacientes. Eu consegui faturar 65 mil reais só do início do mês até o dia 17, do dia 1 de março até o dia 17 de março. E assim, eu como implantodontista e protesista, a gente sabe que existem orçamentos, existem tratamentos grandes, né, de grandes reabilitações, como um protocolo, que tem um valor agregado por paciente muito alto. Mas, quando a gente compara esse mês atual, onde eu não tive nenhum fechamento de casos grandes de reabilitações e implantes, eu fiquei super entusiasmada. Eu nunca havia pensado que eu poderia fechar tantos casos em um único mês de resina. E eu percebi que foi realmente a abordagem ensinada da Optical, como também a questão do mockup digital, que foi incrível e que eu percebi que realmente é um divisor de águas, porque a possibilidade de você mostrar ao paciente como ele poderá ficar, dar uma previsão, sem a necessidade de você ter que mandar para um laboratório e ter uma outra consulta para realmente mostrar para ele como ele iria ficar, é incrível. Y recogió los resultados. Mira, ella consiguió destrabar sus resultados a partir del momento que encontró el método óptico, o sea, el conocimiento técnico aliado al repertorio y las herramientas correctas para alcanzar ese objetivo. Entonces, en la pesquisa de este curso gratuito, dice que tienen gran dificultad de divulgar el trabajo. Entonces, una pregunta que hizo un alumno. Tengo una pregunta del alumno. Mi perfil está parado y yo sé que necesito publicitar más. ¿Qué hago? La verdad, postear cualquier tipo de contenido te va a generar visibilidad. Para tornarte una referencia, una autoridad, es comenzar a mostrar tu portfolio de forma atractiva. Yo entiendo la dificultad que es postear todos los días. Yo sé que nuestro trabajo es atender pacientes, pero tenemos que entender que no podemos estar fuera de las redes sociales. Y en Instagram las personas van a encontrar, van a ver las fotos de tu tratamiento, van a conectarte contigo y van a desear tu trabajo. La mejor manera de hacerlo es usando un P5P. Con un paciente hace 5 posteos diferentes. Ya por lo menos tienes una semana de posteados. Nosotros hablaremos de eso en las próximas clases, pero hay una cosa muy importante que es bueno reforzar. Si tú quieres atraer pacientes calificados,
tienes que divulgar tu trabajo. Los pacientes tienen que ver tu portfolio y tienen que ver a tus pacientes hablando bien de los resultados. Y nada mejor que el Instagram para eso. No te van a buscar por el currículum, sino por los resultados. Y el Instagram es la vidriera. El primer paso es justamente documentar todo para construir el portfolio. Cuando yo comencé, fui atrás de periodistas, personas famosas y les ofrecí una transformación gratis, solamente para construir mi repertorio. Y nuestra alumna Pamela comenzó con parientes o con los colegas. Lo importante es entrar en movimiento y después utilizar el método para divulgar y atraer nuevos pacientes. Exactamente. Entonces, si tienes esta dificultad también, no pierdas las próximas clases que te vamos a mostrar cómo es nuestro método. Hoy te mostramos que el nicho de la estética es el mejor camino para ti que quieres realmente ganar bien y ser valorizado. Has visto que la resina compuesta es la técnica que te permite alcanzar la excelencia y transformarte en una referencia. También has visto que una transformación, una sonrisa de exemielta, comienza con un planeamiento adecuado. Y no sirve planear y no dominar la presentación de eso al paciente. Nosotros les mostramos también que es posible cobrar entre 5, 10, 15 mil reales para cada tratamiento. Esos son los valores practicados por nosotros y por nuestros alumnos. Has aprendido de forma simple y segura que la forma de alcanzar excelencia es construyendo repertorio. O sea, mirando estudios de casos que te muestran diferentes posibilidades, diferentes cosas. Y esta ha sido solo la primera clase. Nosotros tenemos una semana entera para trabajar con los repertorios. En la clase 2, que será este miércoles, vamos a mostrarte cómo se puede hacer este planeamiento, cómo se ejecuta y cuáles son las bases que precisas para dominar una estratificación correcta. Vamos a mostrarte el paso a paso con todos los detalles y claro, una clase que será una verdadera oportunidad para evolucionar. Vamos a hablar sobre estratificación, sobre las 4 claves de la morfología, sobre estrategias restauradoras, sobre selección de resinas, sobre cómo acertar el color, opacidad, translucidez, las diferencias de sistemas de 2 o 3 niveles. Y para avanzar más en el repertorio, todas las clases están liberadas durante esta semana y el domingo haremos una live a las 8 horas de la noche, horario de Brasilia, allá en nuestro canal de YouTube con 2 análisis más de casos y también con la liberación del test para que puedas recibir tu certificado de nuestro curso gratuito. Este domingo vamos a debatir esos análisis y la idea es justamente entregarte aún más repertorio para que tú consigas cerrar tu semana con llave de oro. Y también es fundamental para que tú tengas el certificado del curso. Entra al perfil de Rafael C. Sampaio y activa ahí. Recuerda que la postilla de hoy será enviada en el grupo de WhatsApp. Si aún no estás en el grupo, por favor haz clic aquí en el comentario para entrar al grupo de WhatsApp. Y es esto. Hasta mañana y vamos juntos a alcançar a excelencia técnica dentro de la odontología. É possível, sim, é muito possível você ser bom em resina e você conseguir aplicar no seu consultório, você se tornar uma autoridade e aumentar a sua rentabilidade. O Rafael e o Adriano, eles conseguiram me proporcionar mais segurança, fizeram ser autoridade na resina e cada dia eu tenho melhorado mais. Então, assim, eu tenho essa rotina, eu tenho alguma dúvida em dentes escurecidos, em seleção de cor, em anatomia, eu vou lá no curso, olho, pesquiso, faço minhas anotações e vou lá no meu consultório e consigo aplicar. Antes eu tinha muito medo de fechar tratamentos maiores, porque principalmente com resina, por questão de não saber escolher a resina adequada, a cor, né, e ter medo de errar, não entregar para o paciente um tratamento de qualidade que fosse satisfatório e ele gostasse. Então eu passava minha rotina clínica realizando tratamentos normalmente unitários, onde somente quando tinha real necessidade, tipo tecido cariado ou dentes fraturados, né, mexia em um único elemento, mesmo vendo que não estava harmonizado com o restante, mas eu não chegava nem a oferecer esse tipo de tratamento para o paciente. E clareamento, era o que eu fazia na minha rotina clínica. Além das outras coisas, porque eu também sou clínico geral, mas na parte de estética dental era isso que eu fazia. E
depois que eu iniciei o curso e vocês lançaram o desafio, então me desbloqueou esse medo e eu comecei a fazer tratamentos maiores, oferecer aos meus pacientes tratamentos maiores, porque aí eu já havia estudado, né? E já conseguia escolher as cores, as resinas de uma forma melhor. Nesses últimos 10 dias, eu tive um faturamento de R$ 51.150, né? Entre clareamento e transformações de sorriso, coisa que antes eu demoraria uns 3 ou 4 meses para poder obter, né? E foram alguns clareamentos. Eu mandei mensagem para algumas pessoas, foram 2 mensagens só, e a partir daí das postagens começou a vir outros pacientes. Inclusive eu fechei um tratamento no valor de 14 mil e pouco, né? Quase 15 mil reais, coisa que nunca tinha acontecido na minha vida clínica antes, e eu já estou formada tem 17 anos. Com um único paciente fechar um tratamento tão grande assim, nunca havia acontecido. Tive que me virar nos 30, porque eu atendo muito convênio, né? Atendo muito paciente de convênio. Então eu percebi que o convênio ele não me trazia esse retorno, né? Que em tão pouco tempo o desafio me fez ter aí, né? Então eu realmente assim, eu tive que remanejar minha agenda para poder encaixar os pacientes que me mandaram mensagens durante o desafio. Eu achava que isso não era possível, que quem trazia o paciente para mim era o livrinho do convênio. E na realidade não é o livrinho do convênio, né? Então eu sou muito grata a esse desafio, ao Adriano e ao Rafael, que me ensinaram realmente a me dar valor de verdade, né? Então essa é a lição que eu tiro do desafio. E foi muito bacana, porque em pouco tempo eu fiz 5.660. Eu não consegui fazer mais, porque eu não tinha horário na minha agenda. Então, a partir de agora, de agosto, eu já, graças a Deus, eu já vou conseguir diminuir mais esses pacientes de convênio. E a minha meta é ir devagar fazendo essa transição. Então, eu consegui, gente, eu estou conseguindo e eu estou muito feliz com isso. Acho que é a primeira vez que eu consigo pensar de uma forma diferente, né, fora da caixinha, né, com aquela odontologia de convênio que a gente atende o dia inteiro. Então, eu não quero mais isso. Bom, para mim, esse curso está sendo maravilhoso, porque tô vendo meus casos com outro olhar, que antes eu não observava, né? Coisas que às vezes eu deixava passar, e até pensando do paciente não querer realizar o trabalho, e nisso, com esse curso, eu estou tendo mais visão desse trabalho, com mais segurança também para passar para os pacientes.